La UNE por fin presenta su plan de gobierno. ¿Qué nos propone Sandra Torres para gobernar Guatemala? Vamos a verlo. Bueno, después de mucho tiempo y de mucho comentar también las propuestas de Semilla, pues por fin llegamos al plan de la UNE y por fin se han dignado a presentarnos un plan de gobierno. ¿Y qué nos dicen en el plan de gobierno? Bueno, pues la verdad es que nos dicen muchísimas cosas. El principal, pues, lema del plan de gobierno es posible ayudar sin quitar a nadie, y vamos a ver a cómo eso, pues, realmente no es posible. Y en general, pues, el plan es una especie de carta a Santa Claus, donde, pues, ofrece de todo a todo el mundo, y ofrece utilizar el presupuesto público, básicamente, para comprar votos de todos los sectores que te puedas imaginar en la sociedad. Desde este punto de vista, aunque ahora lo vamos a ver en detalle, pues el plan no es un plan realizable, ni muchísimo menos, y vamos a ver que los incrementos de gasto público son exorbitantes. Pero bueno, más allá de eso, quiero quizá hacer un pequeño punto, más allá de los puntos concretos, un pequeño punto que dicen que quieren llegar el 7%, dicen explícitamente, queremos llegar al 7% del PIB de gasto en educación. Quiero comentar que, por ejemplo, esto es completamente imposible llegar a ello, al menos en el corto, medio, incluso largo plazo. Ahora mismo, Guatemala gasta en educación aproximadamente unos 20.000 millones de quetzales y un 7% del PIB sería 51.000 millones de quetzales. Una cosa que es, pues absolutamente fuera, ahora mismo al menos, de toda lógica. Y bueno, pues más allá de eso y más allá de un montón de comentarios sobre la familia, sobre la empresa privada y cosas así que no estaban en sus planes anteriores de gobierno, es decir, está cambiando algo su discurso, vamos a ver ya en concreto pues lo que ellos llaman los grandes pilares del plan de gobierno de Semilla. Entonces, bueno, de la UNE. Vamos a verlos. El primero sería, seguridad. Vamos a ver ahora en detalle cada uno de ellos, simplemente los voy a nombrar. Segundo es economía. Tercero es protección social. El cuarto es infraestructura. El quinto, corrupción. Y el sexto, deporte. Como digo, pues ahora vamos a ver todas las medidas concretas que plantea hacer la UNE en cada uno de estos segmentos. Empecemos con el punto pues, de la seguridad, que es uno de los puntos donde, pues curiosamente, le están dando bastante importancia en la UNE. Y pues hay que comentar, incluso antes de que hagan una propuesta, es que usualmente en el propio plan de gobierno están diciendo que la situación de seguridad se ha empeorado o lo que sea. Y la verdad es que esto solo es cierto si uno ve los datos de 2021-2022, como más o menos ponen en su, o incluso los datos de los últimos 2-3 años. Cuando uno tira un poquito más hacia atrás la vista, cuando uno tiene un poco más de perspectiva, te das cuenta que no es cierto. Guatemala es un país mucho más seguro que hace 10 años y ya no te quiero contar que hace 15 o 20 años. La situación de seguridad era bastante grave en 2008-2009 y al menos medida como homicidios intencionales por 100.000 habitantes, la situación ha mejorado bastante. Pero bueno, en cualquier caso nos dicen que quieren llegar a un objetivo de unos 10 homicidios al año por 100.000 habitantes, lo cual nos convertiría ya en un país bastante seguro. Ahora mismo está aproximadamente por el doble. Pero bueno, 10 homicidios es algo que, bueno, pues si se consigue, desde luego, sí va a funcionar bastante bien el tema de la seguridad en Guatemala. Cualquier cosa, ¿qué nos dicen que van a intentar hacer para conseguir esto? Pues nos dicen varias cosas. Al principio también nos dicen que hay que evitar criminalización de adolescentes, que hay que reconocer sistemas de justicia de pueblos maya, garífuna y xinca, lo cual también es interesantísimo porque luego en la siguiente página nos dicen que hay que garantizar la igualdad ante la ley, lo cual pues esto tampoco tiene demasiado sentido. Si hay diferentes sistemas de justicia, desde luego igualdad de todos los guatemaltecos ante la ley no va a haber. Pero bueno, en cualquier cosa, referencias también al racismo. El plan quiere agradar a todo el mundo. Quiere que si alguien lo más con un corazón de izquierdas lo lee, pues diga, este plan es genial, y si alguien lo lee con un corazón más de derecha y va a haber cosas de familia, de empresa privada que no estaban antes, pues también le va a gustar. El plan quiere agradar a todo el mundo. Pero bueno, vamos ya con las soluciones concretas de qué nos están planteando, porque curiosamente el plan es detallado. Te podrás quejar o no de lo que dicen, pero el plan es bastante detallado. Entonces, ¿qué nos dicen? Más policía y mejor pago para la policía. Nos plantean, pues dependiendo incluso de cómo midamos y todo esto, pues más de 30.000 agentes nuevos de policía y mejor pago para ellos. Bueno, eso es un tema pues interesante. Desde luego está intentando meter bastante inversión en esta parte. El segundo son las cuerpos especiales dentro de la policía. De hecho, pues quieren crear, por ejemplo, policía municipal, aunque creo que ya existe en algunos lugares, pero quieren crear policía municipal. Quieren crear una fuerza especial para la extorsión, para el robo en motos y para las agresiones sexuales. Quieren crear una policía turística también. Quieren crear comisarías de niñez y
y de la mujer. Entonces, bueno, tienen ahí pues, estos cuerpos especiales que, pues en principio, pues no sé, luego, como no soy ni mucho menos experto en esto, pero bueno, es un poco lo que están proponiendo. Cárceles de alta seguridad, incluso, aunque lo voy a comentar un poco más adelante en el tema de corrupción, quieren crear una cárcel específica para funcionarios pues corruptos. También dentro de estas cárceles o dentro de las otras cárceles quieren crear o quieren generar muchas más policías de las cárceles o guardias penitenciarias. Eh, y también mano dura, que es algo que usualmente pues a la derecha le gusta, está medio copiando a Bukele. También mano dura, dice, llega a decir que quiere hasta militarizar, si en caso, en dado caso fuera necesario, quiere militarizar las cárceles. Y bueno. El cuarto punto es un tema algo complicado para la pues, libertad individual. Quiere poner cámaras de vigilancia pues en las ciudades para pues, vigilar el crimen o controlar el crimen y centros de control del propio Estado donde estén de alguna manera vinculados estas cámaras de vigilancia. Quinto punto, pues es, evidentemente, tienen que dejar contentos a todo el mundo, así que ponen cosas, tonterías para feministas, entonces van a hacer policía rosa. ¿Qué es esto? Pues bueno, 2000 mujeres policía y 500 líderes rosas. Sabe Dios que es un líder rosa, la verdad que no lo han explicado, pero bueno, no sé si hay cosa más ñoña que la policía rosa. Y el último punto, donde sí es donde quiere agradar también ahora a la parte más, pues más conservadora de su potencial electorado, es cadena perpetua y pena de muerte para los delincuentes, que es pues, algo que en general agrada pues a la derecha más conservadora. Bueno, ¿cuánto va a costar esto? Pues es un coste, estas medidas de seguridad, ahora vamos a ver qué hay más, 7.000 millones de quetzales. ¿Es mucho o poco? Las nuevas medidas de seguridad. ¿Es mucho o poco 7.000 millones de quetzales? Pues para que nos hagamos una idea, el Ministerio de Gobernación ahora tiene unos 5.900 millones de quetzales de presupuesto, es decir, más que se duplicaría ese presupuesto. Alguien podría pensar, bueno, pero también hay que incluir defensa porque defensa es parte de la seguridad. Y esto, bueno, no estoy del todo de acuerdo porque la mayor parte pues, de estas medidas van destinadas a incrementar el presupuesto del Ministerio de Gobernación, no el de Defensa. Pero bueno, en cualquier caso, si se quiere coger los dos juntos, incluso sí, pues sería una suma ahí de unos 9.000 millones de quetzales y unos 7.000 sobre 9.000, pues evidentemente es bastante. También para poner quizá un poco más en contexto sobre si esto es pagable o no es pagable, ahora mismo el presupuesto de Guatemala es ese, 109.000 millones de quetzales. Entonces, 7.000 es pagable o no pagable. Si fuera solo esto, sí es pagable. Un incremento de 7.000 millones de un año para otro en medidas, pues se puede, lo aguanta el presupuesto. Ahora vamos a ver que todo lo demás, evidentemente esto es una de las grandes medidas o de los grandes pilares del presupuesto de la UNE. Pero vamos a ver que, pues efectivamente, esto sí es impagable cuando vemos todo el resto de cosas que nos están proponiendo. Bueno, pasemos al segundo punto, que es el de la economía. Y aquí empezamos a ver ya cosas, pues en algunos aspectos interesantes y la mayor parte de ellas, pues otra vez, una compra básicamente de votos por todos lados. El primero de los, pues quizá grandes, pues grandes partidas son los incentivos agrícolas, que están metidos en varias partidas, pero están por todos lados ahí. Entonces, incentivos a la producción de frutas, por ejemplo, con líneas de crédito blando, ahora vamos a hablar de los créditos blandos también. Tenemos seguros contra pérdidas de cosechas, pagados se presupone, o al menos cofinanciados por el sector público. Vamos a tener, términos agrícolas también, abonos, regalo de abonos, herramientas agrícolas, asistencia de agricultores. Hay varios programas de asistencia, uno no sabe exactamente si se van a solapar unos con otros. Semillas mejoradas, se entiende semillas mejoradas genéticamente, sistemas de riego, arrendamiento de tierras, bueno, tienen aquí de todo. La mayor parte de medidas, pues aquí agrícolas, son medidas agrícolas pues que pues explícitamente pues están buscando comprar a estos, pues, a estos agricultores. Bueno, ¿qué más cosas tenemos? Quizá no es la más importante para el presupuesto, pero desde luego para los agricultores sí es un flujo de dinero bastante importante. El segundo son los créditos blandos, principalmente a emprendedores. Curiosamente, la mayor parte de estos créditos blandos son a emprendedoras y madres solteras. Otra vez aquí, pues lo que estás buscando es comprar una parte del electorado muy específica, que se considera pues poco arropada por las instituciones. Entonces, ¿qué va a hacer pues la UNE? Pues comprar a esta gente con créditos blandos.
estos créditos blandos son de unos 1.000 quetzales por persona, o son microcréditos en realidad. Y bueno, pues se lo va a repartir pues, a gente que se considera más o menos cercana, o como prácticamente todo el presupuesto es para comprar voluntades. También hay otro tipo de créditos a emprendedores, pero estos ya no son con perspectiva de género, pero bueno, estos son cuantitativamente un poco menos importantes y también más importantes en lo que tiene que ver con cada crédito. Bueno, uno de los grandes programas es este de empleo público para jóvenes, que básicamente va a ser unos 400.000 jóvenes al año de empleo público para, remunerados, se presupone, por el propio Estado para cuidar el medio ambiente y hacer temas de reforestación, que también está en el programa y cosas así. Es decir, aquí lo que estás haciendo es básicamente comprar al electorado más joven diciéndole te voy a pagar un empleo porque no hay oportunidades o lo que sea, entonces te voy a pagar un empleo público y estás comprando también a los ecologistas, 2 en 1, diciéndole que vas a hacer un montón de programas ecológicos. Bueno, en cualquier caso, esto ya es es un golpe más o menos duro para las cuentas públicas. Ahora vamos a ver todo esto junto cómo va a ser bastante duro. Bueno, otro punto también muy importante es la exoneración de IVA para medicinas y ¿cómo se llama esto? Y alimentos de la canasta básica. Este golpe a las finanzas públicas es bastante duro, son unos 3.100 millones de quetzales. Y uno, pues la verdad que puede decir, bueno, así bajan los costes y no es lo que te da a ti la gana. Pero en general el IVA en Guatemala no es alto, es relativamente bajo. Y hay otros problemas más graves que en principio ahora lo voy a comentar un poco más adelante que sí va a tocar este plan y que creo que lo va a hacer un poco mejor que esto. En cualquier caso, pues eso, es un golpe bastante duro y en general el IVA lo mejor es que se mantenga lo más estable, flat, un IVA flat. Y si se quiere hacer, que se baje el IVA a todo, porque si no genera efectos redistributivos bastante complejos. Bueno, el quinto punto es pues otro de los que va a impactar muchísimo a las cuentas públicas y también a las privadas de las empresas, que es pues esta promesa del bono 15 en Semana Santa, creo que es Semana Santa, y la derogación del ISO, del impuesto de solidaridad. Entonces esto se plantea las dos cosas juntas porque se le plantea pues el palo y la zanahoria a la vez al sector privado. ¿Qué se le dice al sector privado? Bueno, pues vas a tener que pagar un bono 15, sí, pero ya no me vas a tener que pagar el ISO. El ISO es un impuesto que pretendía ser transitorio, como casi todas las cosas que hace el Estado. Entonces, bueno, se quedó como una especie de impuesto adelantado al ISR. Lo cual es interesante porque en general las empresas, si tienen beneficios, se quitan los beneficios o el pago de beneficios que van a tener a final de año, se lo van a quitar con el pago adelantado del ISO. En cualquier caso, es un desastre. El ISO es bueno quitarlo, pero no sé si una cosa por otra les va a compensar a las empresas. Yo creo que no. Pero bueno, en cualquier caso, al erario público se supone que esto le va a costar unos 9.500 millones de quetzales. Recordad, y ahora lo vamos a poner otra vez en contexto, que el presupuesto público son 109.000 millones de quetzales. Por lo tanto, solamente esta medida ya hace bastante daño a las cuentas públicas. El sexto punto es una medida que en principio puede hacer daño a los ayuntamientos, a las municipalidades, pero que, bueno, pues tiene todo el sentido del mundo. Ahora mismo el IUSI, el impuesto de bienes inmuebles, es altísimo, es casi de un 1% al año, casi esos 9 partes por millar, casi un 1%, y es altísimo. Uno puede pensar, bueno, pero un 1% no es nada, pero es un 1% sobre la propiedad, no sobre el ingreso, y esto evidentemente tiene efectos pues, bastante graves sobre la propiedad inmobiliaria y sobre la gente que tiene propiedades inmobiliarias. Entonces estaba proponiendo estandarizarlo y bajarlo al 2 por millar, lo cual es una muy buena medida. Lo que no sé es el agujero que le va a hacer a las municipalidades, cómo se va a cubrir. Séptimo punto, que también es interesantísimo, son los impuestos de importación. Y yo creo que esto, de hecho, creo que es la mejor parte de todo el programa de la UNE, es esto. Porque, ¿qué es lo que están diciendo? Lo que están diciendo ahora mismo, la aduana guatemalteca es una forma un poco fea de darle capacidad a la SAT de hacerte extorsiones. ¿Cómo te hace la extorsión la SAT? Te dice, bueno, pues tú tienes aquí un bien, este bien, un libro, yo que sé, va al 0%, pero sabes que esto no es un libro. Esto es material electrónico, me lo estoy inventando. Y esto va al 20%. Y tú dices, pues esto no es material electrónico, evidentemente es un libro. Da igual, la SAT te va a decir eso y te va a decir que le pagues una mordida por eso. Una forma de evitar esto, que es algo que ya hemos propuesto también con algunos amigos,
cambiar esto es precisamente esto. Poner un impuesto flat, completamente flat, el mejor impuesto en este caso sería el 0%, pero no sé, ellos no dicen exactamente cuánto, pero dicen que se va a igualar. Entonces un impuesto bajo de un 1, un 0% y para todo lo mismo. Entonces ya no hay capacidad del funcionario de la SAT de hacerte una extorsión y se le quita, al final, la principal problema de la corrupción es la ley que permite a los, no son las personas, son las leyes que permiten a la gente hacerte extorsiones de este tipo. Entonces, bueno, pues esto es una muy buena medida que plantea la UNE. Probablemente de las pocas buenas. Bueno, veamos cuánto cuesta todo esto. Vamos a ver cuánto le va a costar al erario público todo esto, el coste de las medidas. Según ellos, a mí me sale un poquito más, pero según ellos, sumándolas todas, según ellos son 15.100 millones de quetzales. Otra vez, ¿es esto mucho o poco? Ahora ya no comparo con otros ministerios porque aquí hay muchos ministerios, por ejemplo, está por ahí pues está el CHN dando créditos blandos, está el Ministerio de Economía, está el Ministerio de Agricultura y no se sabe exactamente qué partes van a qué, entonces ahí simplemente vamos a comparar ahora con el presupuesto general de Guatemala. ¿Es esto mucho o poco? Pues sí, ya empieza a ser un golpe bastante duro, sobre todo si incluimos los 7.000 millones de quetzales que hemos visto antes, ya son 21. 21 sobre 109, pues ya nos vamos acercando a un 20% solamente de estas dos grandes pilares. Ya es algo que duele, ya es algo que en principio podría incluso ser financiado, pero ya es algo que vas a tener que tirar bastante de deuda pública y que vas a tener que hacer, pues, desde luego, bastante daño a las cuentas públicas. Entonces, para mí esto ya empieza a no ser financiable, a partir justamente de este momento. Pero claro, esta fiesta del gasto público de la UNE no va a acabar aquí. Tenemos pues uno de los grandes pues, de sus mayores caballos de batalla, que es la protección social. De hecho, es el que más dinero va a costar, va a ser esta protección social. Entonces, ¿qué nos plantean aquí? Lo primero que nos plantean es un IX universal. Es decir, ya se acabó eso de que el IX sea para los trabajadores, el IX va a ser ahora para todo el mundo. Por lo tanto, esto es un cambio de las reglas de juego bastante importante. O sea, ya no va a haber este sistema pues, de tripartito en la sanidad, ya no va a haber un sistema público, puramente público y en principio que pretende ser universal, otro que es para los que trabajan y sus familiares y otro para los... pues un sistema puramente privado. Ya no va a existir eso, ahora va a existir uno doble, como existe en Europa, una seguridad social universal y un sistema privado. ¿Qué va a costar esto? Pues esto va a costar muchísimo dinero. En principio, lo que le quieren decir al IX es que le van a pagar parte de la deuda que el Estado ya le debe. Le van a pagar pues aproximadamente unos 8.000 millones al año, son unos 31.000 millones de quetzales en los 4 años, que es más o menos la mitad de lo que el Estado le debe. No es que le vayan a dar más aportación, sino simplemente de lo que ya le deben y nadie se lo reconoce, le van a dar una parte pues, importante de esa deuda. El IX, yo creo que esto no lo soporta de ninguna manera. Es decir, esto es un dinero que va a salir algo del Estado, pero el resto pues no lo va a soportar porque no hay capacidad, no tiene capacidad de mantener ahora más o menos al 20% de la población, no va a tener capacidad de mantener al 100. Bueno, o al casi 100 o a la mayor parte de población guatemalteca. Bueno, ¿qué van a hacer también? Aquí simplemente metí un gran rubro de gasto en sanidad porque van a hacer aquí también de todo en gasto en sanidad. En principio, pues van a construir varios hospitales. Van a construir en concreto, pues, 6 hospitales regionales. Van a hacer, pues, también pago a comadronas, por ejemplo, que ahora mismo no están pues, en nómina del Estado. Para hacer infraestructura y equipamiento para los hospitales que ya existen. Más salario también para los trabajadores de salud. Quieren ampliar la cobertura de pediatría y de geriatría. Es decir, van a hacer incluso atención primaria para las comunidades, llevar atención primaria a las comunidades pues, más alejadas de las cabeceras departamentales. Y bueno, incluso también aquí, aunque no es un tema que cueste mucho dinero, pues están intentando meter a los migrantes en el bolsillo, están diciendo que van a hacerles atención médica online a los migrantes. Quieren darle pues atención a los 3 millones, no sé si son 3 o más, pero bueno, en principio a todos los migrantes guatemaltecos en el exterior le quieren dar atención médica online. Entonces, bueno, aquí también es un gasto bastante importante. Pero tampoco acaba ahí la cosa. La principal caballo de batalla de Sandra Torres, pues es la bolsa solidaria. Y la quiere institucionalizar y la quiere meter como gasto puramente del Estado, que ahora simplemente está como un gasto de su propio partido. Entonces, esto va a costar más de 1.000 millones de quetzales al año. Solamente esta medida de la bolsa solidaria va a costar más de 1.000 millones de quetzales
al año. Pues eso, otra vez, un golpe, si fuera solo este golpe al erario público, a lo mejor lo aguanta, pero claro, es que es este tras otro, tras otro, tras otro. Pero claro, no es el único caballo de batalla estas bolsas solidarias, esta forma de, pues, de comprarte a la población más pobre, sino también comedores solidarios, que esos pues también pues van a costar bastante dinero. Además, estos comedores solidarios se mezclan con la educación y quieren hacer esos comedores solidarios también que den servicio pues a las personas, pues sobre todo a los niños que van a las escuelas. Más cosas, transferencias condicionadas. Esto es un montón de dinero también que se va, si no cumples ciertas características, no llegas a fin de mes, no llegas a conseguir las 2.000 calorías al día o lo que sea, y eres considerado pobre, pues vas a entrar dentro de unas condiciones objetivas determinadas y te van a transferir dinero, te van a meter dinero todos los meses de la cuenta corriente por cumplir esas características. Evidentemente aquí los economistas nos tendemos a quejar mucho de estas cosas porque entonces estas son medidas que si bien alivian a corto plazo las consecuencias de la pobreza, a largo plazo la perpetúan. Porque pues no tengo demasiado incentivo a salirme de esas condiciones concretas porque me están alimentando, me están dando cheques también para ir al médico, me están dando cheques para ir a las escuelas. Entonces, oye, pues cuidado con esas transferencias condicionadas que además son pues bastante costosas. Van a ser, pues tanto como la bolsa solidaria, más de 1.000 millones de quetzales cada año. Más cosas. Evidentemente, te quieres meter al mayor sindicato del sector público en el bolsillo y 70.000 nuevos plazas de maestros, que se dice pronto. De hecho, es el coste así, como único coste o como único renglón, es el mayor coste que va a tener el programa de la UNE. 4.000 millones de quetzales todos los años como coste explícito. Si vemos lo del ISO y todo eso, era más mayor coste que este. Pero como coste, solamente coste, en vez de dejar de entrar dinero, que salga dinero, 70.000 nuevos maestros, 4.000 millones de quetzales al año. Y esto es un costo que tiras a los demás. Porque, bueno, entras al gobierno 4 años y después, ¿qué pasa? Esa gente está contratada. Si está contratada, deshacerte de ella no es tan fácil. Por lo tanto, pues esto no es que impacte las finanzas públicas de ahora, sino que puede impactar en las finanzas públicas de los próximos 20, 30 años. Entonces esto puede ser bastante también complicado. El séptimo punto es la alimentación escolar, que ya he contado que está pues vinculada al anterior punto de los comedores solidarios. Entonces, bueno, también pues simplemente le van a dar pues varias comidas al día a estos pues a los alumnos. Más cosas, porque claro, aquí en protección social hay muchas cosas. Entonces tenemos también uniformes de estudiantes. No solamente les van a dar de comer, les van a dar muchos más maestros, sino que además también les van a dar uniformes a los estudiantes. Bueno, más cosas también interesantísimas, aunque para el erario público no son tan fuertes, pero cómo quieres ganarte el, el, el beneplácito de todo el mundo aquí, van a hacer escuelas de arte en cada departamento de Guatemala. Por lo tanto, bueno, pues aquí se van a gastar en temas que podrías llamar culturales, pues aquí son 100 millones de quetzales al año. Claro, otra vez, una sola cosa no pasa nada, pero una sobre otra es bastante duro. Un instituto guatemalteco de cine. Claro, quieren competir, la otra competencia pues está metiendo a los artistas en el bolsillo, entonces aquí pues no pueden ser menos. Entonces pues también van a crear estos pues institutos guatemalteco de cine. Museos comunitarios, tampoco es mucho dinero, pero bueno, le van a hacer una transferencia para que cada comunidad que se crea pues suficientemente especial tenga un museo que lo pague el Estado de Guatemala. Esta quinta me parece tan interesante, además de que sí, que, pues, tampoco tiene mucho dinero, pero bueno, protección de conocimientos ancestrales. Sabe Dios que son estos conocimientos ancestrales, pero otra vez te estás ganando el beneplácito, igual que quitas el ISO y te quieres ganar el beneplácito de los empresarios, pones estas cosas, te ganas el beneplácito de los indígenas y de los sectores más progresistas de la sociedad. Bueno, ¿cuánto cuesta todo esto de protección social? Y aquí el golpe ya empieza a ser bastante duro. Casi 22.000 millones de quetzales solamente de estas medidas de protección social. Una vez más, a mí no me salen las cuentas que hacen ellos, a mí me sale 24.000 millones de quetzales cuando empiezas a sumar todo, año tras año. Pero ellos dicen que son 22.000, está bien, pues bueno. 2.000 millones de quetzales, hombre, no es que sea baladí, desde luego, pero bueno, teniendo en cuenta todos los costes que ya llegamos acumulados, esto ya sí no lo aguanta. A partir de aquí, el programa de la UNE es un programa pues claramente no financiable. O sea, van a tener que priorizar algo o van a quebrar al Estado de Guatemala, una de las dos cosas.
Solamente la protección social yo creo que no sería probablemente financiable. Pero la protección social más la economía más el tema de seguridad, esto es imposible financiarlo. Pero claro, es que una vez más, las cosas no acaban aquí. Porque también nos van a hacer, o nos dicen que van a hacer proyectos pues faraónicos. Porque no tienen otro nombre estas cosas, proyectos faraónicos de infraestructura. Entonces tienen en mente hacer una carretera nada más y nada menos de 4 carriles que cruza todo Guatemala. Desde México, frontera con México, hasta frontera con El Salvador. Entonces bueno, si no van a hacer ninguna otra infraestructura, a lo mejor esta, pues yo qué sé, quizá podría ser hasta pagable. Por cierto, son 300 kilómetros de carretera de 4 carriles donde se van a gastar casi 1.000 millones de dólares, 7.000 millones de quetzales. En principio con una alianza público-privada, pero sabe Dios los detalles de esta alianza público-privada, ya que te gastes casi 1.000 millones de dólares en 300 kilómetros de carretera, no sé dónde entra el sector privado de ahí, pero bueno. Por si fuera poco, pues otros 4 carriles para cruzarte ahora en vez de norte a sur, de este a oeste. Desde Puerto Quesal a Santo Tomás. 4 carriles otra vez, que estos son también estos son 400 kilómetros de carretera. Es un poco más cara, 8.500 millones de quetzales supuestamente le va a costar al erario público. Como veis, pues eso, proyectos pues cuasi faraónicos. Anillos, no digo anillo en singular, digo anillos de la ciudad de Guatemala. Se van a crear 2 grandes anillos periféricos de la ciudad de Guatemala. Uno con 70 kilómetros de carretera, un anillo que llaman metropolitano, y otro, un anillo que llamas departamental con 170 kilómetros de carretera. Este de 170 kilómetros, por ejemplo, va a costar 10.000 millones de quetzales. Este sí no hay alianza público-privada y el de 70 kilómetros va a costar 4.000 millones de quetzales. Pues como veis otra vez aquí, pues las cifras de millones de quetzales van saltando como nada. Puertos y aeropuertos, se supone que se van a reacondicionar, reformar, invertir en ellos, también una cifra nada desdeñable, 2.000 millones de quetzales en los 4 años, 500 cada año, pues bueno, no sé. En principio esto va a ser Puerto Quesal, Santo Tomás de Castilla y también pues Aeropuerto de la Aurora y 4 aeropuertos más. El Metroriel, que es uno de los proyectos que no despega nunca, pero bueno, por ahí también dicen que lo van a terminar. Y vivienda digna. También, como no, pues aquí se van a gastar unos 1.000 millones de quetzales simplemente pues en dar vivienda, se supone, a los sectores más desfavorecidos de la población. Bueno, coste de todas estas medidas. Solamente ahora también medidas de infraestructura. 15.000 millones de quetzales. Otra vez, ¿es esto mucho o es esto poco? Pues para que ahora sí podemos comparar, infraestructura, Ministerio de Comunicaciones ahora mismo gasta unos 9.000 millones de quetzales. 9.000 millones de quetzales, 15.000 millones de quetzales cada año. Esto no es. Eso es cada año. Se van a gastar esto. Van más que a duplicar el presupuesto de este ministerio. Y una vez más os recuerdo, el presupuesto del Ministerio de Guatemala, del gobierno entero de Guatemala, son 109.000 millones de quetzales. Y tengo que volver a comentaros y a recordaros que no es solo esto. A lo mejor los 15.000 millones se aguantan, pero son los 7.000 de la seguridad, son los 20.000 de las medidas sociales, son los 15.000 de economía y otros 15.000 de infraestructura. Esto no hay quien lo aguante. Corrupción. No se pueden bajar evidentemente del carro de la corrupción. Tu competencia política pues está haciendo toda la campaña en base a esto, pues entonces algo tienes que decir de esto. Curiosamente, aquí dicen más que la competencia, a pesar de que la competencia solo habla de corrupción, no dice cómo la va a eliminar. Y aquí algo dicen, no, yo no creo que esto. Yo creo que la principal causa de la corrupción es ese gasto público desmedido que quieren implementar. Por lo tanto, nada de esto creo que vaya a funcionar para limitar la corrupción, pero al menos tienen alguna idea encima de la mesa de cómo combatir la corrupción en comparación con Semilla, que lo único que tienen es que ellos son más puros que otros. Bueno, nueva ley de contrataciones del Estado, no ha servido ninguna para atrás, supongo que la nueva ley tampoco va a servir. Régimen de servicio civil, aquí es donde quieren crear una burocracia, o se presupone que se quiere crear una burocracia profesional francesa, básicamente extender lo que existe ya en el Banco de Guatemala a toda la organización pues, pública, a todo el servicio público. Otra vez sabe Dios cómo van a conseguir eso, pagando mucho, evidentemente. Abrir una vía también nos cuentan de denuncia de la corrupción. Supuestamente vas a abrir una vía y alguien que tenga un caso de corrupción lo va a denunciar y ellos lo van a investigar. Cultura ética de la administración pública, esto no nos dice realmente nada, supongo que les van a dar charlas y pues no, eso no es simplemente es tirar dinero y dárselo a alguien que te va a dar la charla. Pues aparecerán ONGs ahora que dan charlas de cultura de la administración pública pues porque hay una demanda de esto.
La quinta, que ya la he comentado antes, pero me parece bastante interesante, van a crear una cárcel solamente para funcionarios públicos. No sé por qué. O sea, yo curiosamente lo consideraría como un premio a la corrupción, porque no te van a meter con gente muy peligrosa a la cárcel, te van a meter con otros funcionarios que serán peligrosos para Guatemala y su desarrollo económico, lo que tú quieras. Pero vamos, que peligrosos así de que te vayan a hacer algo, no. Entonces, esto casi es un premio a la corrupción. Pero bueno, y más dinero a la Contraloría General de Cuentas. Entonces, bueno, estas son las medidas anticorrupción pues de la UNE. Como digo, al menos tienen alguna medida anticorrupción. Y luego el deporte, pues van a crear un ministerio explícitamente para el deporte, van a dar becas para el deporte y un tema que a lo mejor no sé si alguien lo tiene en su programa, van a crear pues deporte o instalaciones para deporte no federado. Ahora mismo hay instalaciones de deporte federado, pero bueno, se supone que le van a meter mucho dinero, pues supongo que a polideportivos públicos que no tengan que ver necesariamente con la CDAG. Bueno, ¿cuánto cuesta todo? Ya juntito. ¿Cuánto cuestan los seis grandes puntos que hemos visto aquí? Pues en principio este coste de las medidas va a ser de unos 60.000 millones de quetzales. Como digo, a mí me sale un poquito más que esto, no increíblemente más, pero sí me sale más. Todo el presupuesto de Guatemala son 109.000 millones de quetzales, lo cual, pues, una vez más, nos da una idea de que, pues, oye, esto es un sobrecoste. Si hacemos la división rápida, a mí me sale, como digo, este porcentaje me sale un poco mal, pero simplemente decido utilizar los números que hace la UNE, 55% del sobrecoste, del presupuesto público. ¿Es esto financiable? No, no lo es. Pero bajo ningún concepto. O sea, esto no lo aguanta. Las cuentas públicas no aguantan estos costes. Entonces, pues evidentemente el programa pues se quedará como se quedan todos los programas siempre, sin cumplir. Y se cumplirá pues algunas partes de él, algunas empezarán a hacer, otras no, otras se quedarán pues en una preciosa idea y poco más. Pero bueno, ¿cómo se supone que la propia UNE nos está diciendo que va a financiar todo esto? Tenemos esta tabla que a mí me parece de lo más interesante. Porque como pues quizá podéis ver por aquí, lo tengo aquí en el puntero, pues tenéis los últimos datos pues disponibles de 2022, el año base 2023, que va a ser pues en principio son estimaciones de cómo va a acabar la economía antes de que entren al gobierno, un escenario base, un escenario que llaman pasivo y luego el escenario suyo. Entonces, lo que más me importa aquí quizá es este del crecimiento económico, el PIB real, crecimiento económico real, y cómo se supone que va a crecer la economía. Esto son el escenario del FMI, que es básicamente igual que el del Vanguard, que es aquí, pues Guatemala no pasa nada y se crece al 4%. Es algo que los economistas, los macroeconomistas que se dedican a algo así en Guatemala, todo el mundo lo sabe, llueva, fría, haga nieve o sol, pues aquí se crece el 4%. Lo cual no está mal, es insuficiente clarísimamente para sacar a más gente de la pobreza, pero no está del todo mal, o sea, se podría ser mucho peor. ¿Qué dice la UNE que va a conseguir mínimo el primer año un 1% más de PIB, de incremento de riqueza real, ¿no? De PIB real, y en los últimos años, para el 2027, están estimando un 5,5. Es decir, pues eso, y empieza ya a ser crecimientos que teniendo en cuenta que los crecimientos poblacionales son relativamente ya limitados o más limitados que hace algunos años, el crecimiento de la renta per cápita, según ellos, se va a disparar. Aquí es donde viene, pues evidentemente, viene, o sea, el Excel lo aguanta todo. Y aquí lo que te están diciendo es que van a crecer un montón y ese crecimiento lo más probable es que no va a llegar. Aquí su competencia política, hay que decirlo, pues es más, pues, Semilla es mucho menos. O sea, estos datos no dicen que van a crecer nunca a estas tasas, dicen que van a crecer algo más que si ellos no estuvieran en el poder, evidentemente algo tienen que decir, algo bonito se tienen que tirar, algunas flores, pero no a estos niveles. No a 2% más, no un 50% más del crecimiento que ya existiría en Guatemala. Por lo tanto, bueno, aquí es donde vienen, claro, ahí es donde te dicen, bueno, ¿y a dónde voy a llevar, por ejemplo, el gasto? Esto creo que no lo tengo aquí, pero ¿dónde voy a llevar el gasto público? Dicen que va a incrementar el gasto público sobre PIB, pero no va a ser una cosa obscena para financiar esto. ¿Por qué? Pues porque hay mucho crecimiento económico según ellos. Entonces, cuando estimas mucho crecimiento económico, si estimas el crecimiento económico muy alto, pues ya no tienes pues se va a financiar todo con crecimiento económico, según ellos. Pero como no se financia con crecimiento económico, ¿dónde vas a sacar el dinero? Nadie sabe. Y pues el tema es que no lo vas a sacar de ningún sitio porque no hay de dónde sacarlo. Una cosa que me parece importante es que ellos estiman que la mayor parte de deuda, que sí se va a incrementar la deuda, va a ser deuda interna, no externa.
comparación con lo que dice su competencia política, que dicen que van a hacer más deuda externa. Estos son deuda interna. Y aquí es donde me interesa esta parte de aquí abajo, porque bueno, tienes toda la parte del tipo de cambio, pues el que en principio hay, bueno, en principio no, vamos, con el que acabó 2022, el que va a acabar 2023, y hay una estabilidad en el escenario pasivo, hay una estabilidad en el tipo de cambio. Y ellos mismos, esto pues, es algo bastante interesante, están estimando que el tipo de cambio se va a depreciar. Es decir, van a financiar esto, en principio, monetariamente. Y no tienen mucho miedo, parece, a financiarlo monetariamente. Por lo tanto, bueno, al final, ¿qué tenemos en todo el gobierno, en todo el plan de gobierno que ha presentado la UNE? Tenemos un plan de gobierno relativamente extenso, más de 200 páginas, donde algunas partes se nota que se han hecho muy rápidamente y otras partes sí las han dedicado bastante tiempo y han pensado en ello. Es decir, han puesto de forma relativamente detallada mucho más de lo que yo he hecho aquí. Yo básicamente he puesto varios puntos o varias partidas de gasto dentro de una partida de gasto más grande, intentando explicarlas de manera, pues, para no estar aquí 3 horas, pero en principio ellos están diciendo que pues están dando un plan de gobierno relativamente detallado, mucho más que la competencia, a pesar de que han venido más tarde, es mucho más detallado. Su plan de gasto, dónde van a gastar, en qué manera, tienen uno mucho más detallado, lo cual en principio podría ser visto como algo positivo y creo que por eso lo han hecho. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que cuando te presentan barbaridades y te detallan las barbaridades, tú piensas que estás enfrente de un demente. Y creo que es lo que están haciendo, creo que es lo que tenemos en este plan de gobierno de la UNE. Principalmente lo que tenemos es un plan de gobierno imposible de realizar, con obras faraónicas, con regalo de dinero básicamente a todo el mundo y con pues una compra de voluntades políticas y un clientelismo que, si bien no es de corte político como el de Semillas, sí es un clientelismo puro y duro, donde simplemente estás comprando a la gente y le vas a decir que te voy a regalar un montón de dinero si me votas a mí, y si votas al de enfrente te va a regalar menos dinero que yo. Este es el plan de la UNE y no es mucho más. Como el plan no es realizable, ¿cómo nos intentan vender que es realizable el plan? Con un poco de incremento de gasto público sobre PIB, pero no es un gran incremento, sino con unas pues, predicciones sobre el crecimiento económico que son completamente o prácticamente completamente irrealizables. Y más con las propuestas que nos están haciendo ellos. Entonces, desde este punto de vista, el plan de gobierno no es factible. En algún momento van a tener que decir, aquí sí, aquí vamos a comprar estas voluntades políticas, probablemente las que los caballos de batalla de la UNE desde hace años, la bolsa solidaria probablemente la van a meter sí o sí, los comedores solidarios también, pero otras cosas con las que están intentando ganar al sector privado, como, yo qué sé, derogar el ISO y cosas de esas, o bajar el IVA a los alimentos y a las medicinas, no creo yo que, porque además son medidas esas en concreto muy costosas, no creo yo que sean capaces de hacerlas. En cualquier caso, nos dicen que van a incrementar endeudamiento interno en vez de endeudamiento externo, supongo que también para tenerse contento al sector bancario. Y por otro lado, pues nos dicen que de forma muy implícita, nunca lo dicen explícitamente, que van a utilizar el mecanismo monetario para financiar todo este gasto público. Y en la medida que eso lo hagan, y sobre todo en la medida que el crecimiento económico no sea el que están pronosticando, porque pues es una barbaridad el que están pronosticando, fuera de toda lógica, utilizarían más el mecanismo monetario, utilizar más el mecanismo monetario para financiar los déficits públicos, esperaríamos más inflación de la que están esperando y además más depreciación del tipo de cambio. Por lo tanto, pues siento decir que no hay nadie bueno a quien votar el 20 de agosto en Guatemala, y elijas uno o elijas otro, va a ser un desastre absoluto. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si así ha sido, pues déjame like y suscríbete al canal y dale a la campanita. Y si quieres, pues también colaborar con el canal, te dejo en el primer comentario en mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el siguiente vídeo.